Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Patricia Vélez Macal y soy la directora ejecutiva de Generaciones en Acción. Me da mucho gusto el día de hoy tener a dos invitados de lujo, al doctor licenciado en psicología Marco Leone y también a Mariela Bravo, que es una maestra de mindfulness. Quiero contarles un poquito antes de empezar a presentarlos formalmente quién es Generaciones en Acción. Generaciones en Acción fue fundada hace 5 años con el único objetivo aquí en Los Ángeles de desarrollo personal y profesional de inmigrantes en español. Ese es nuestro objetivo, poder darle seminarios, educación y compartir muchas cosas profesionales a nuestros inmigrantes de todos los países. Tenemos el otro pilar, es el storytelling, el poder de nuestras historias. A través de los años hemos escuchado tantas historias, historias inspiradoras, y sabemos que al contar nuestras historias sanamos. Y hemos escrito 2 publicaciones, Los hilos que tejen. El primer libro es sobre 22 historias de mujeres y el segundo libro son sobre 22 historias de hombres. De 12 diferentes países, son 44 historias. Y las historias hay historias muy fuertes sobre violación, sobre abuso, sobre situaciones donde murieron los hijos y los inmigrantes no pudieron ir, pero también al final queríamos dejar también inspiración de cómo, a pesar de que los seres humanos sufrimos tanto, tenemos el poder de la resiliencia y el poder de salir adelante. Nuestro otro pilar es las actividades al aire libre. Nos juntamos al aire libre como comunidad. Muchos inmigrantes acá estamos solos y solas y tenemos que hacer una familia extensa con personas de diferentes países. Entonces se trata de que la peor también epidemia de la soledad no exista, sino que podamos como hermanas y hermanos humanos poder compartir como familia. El otro pilar también es el arte y la cultura. Pensamos que el arte también sana y tenemos siempre en nuestros seminarios, en nuestros webinars, canciones o poemas. Siempre para nosotros el arte es una forma de decir te quiero y expresar. Y ya vamos a tener el tema de hoy. En el mes de septiembre es el mes de la prevención del suicidio mundialmente. La Organización Mundial de Salud dice que más de 1 millón de personas mueren anualmente. Se dice que cada 4 segundos hay una persona que comete ese acto. Y Generaciones en Acción quiso unirse con 2 profesionales, con 2 personas que no solo queremos de corazón, sino que también admiramos y honramos. Uno es el Marco Leone. Él es un licenciado en psicología, también es un experto en terapia de trauma, también sabe mucho de constelaciones familiares, es un master coach, es un maestro de maestros, le decimos. Todos los que hemos sido el privilegio de ser sus compañeros o sus aprendices, hemos aprendido, no se imaginan cuánto de él, y que quisimos invitarlo y estamos como Generaciones en Acción súper agradecidos de su presencia. Y también está nuestra compañera Mariela Bravo. Ella es una maestra de mindfulness, también es mi maestra, la conocí meditando y mindfulness. Y también ella va a compartir algo muy sagrado, que es su propia historia. Va a compartir con nosotros los episodios que pasaron por su mente, pero también cómo ella logró, digamos, salir adelante. Así que también quiero agradecer a Vilma, que está en Facebook, a todos los amigos de Facebook. Ustedes pueden hacer sus comentarios, sus preguntas al doctor o a Mariela, y Vilma las va a traer acá. Y también Lizzie, a toda la gente que está en Zoom, también muchísimas gracias. Lizzie es nuestra también anfitriona aquí en Zoom. Y aquí vamos a estar, el doctor Marco Leone va a tener un tiempo para estar con nosotros, luego va a estar Mariela y luego vamos a abrir las ventanas a todas las personas que están en Zoom. Preparen sus preguntas, preparen sus pensamientos, pero recuerde que toda la información es poder.
Y cuando tenemos información y educación es para compartirla, si no de nada vale. Así que estamos muy agradecidos y agradecidas. Yo voy a apagar mi cámara, aquí estoy por cualquier cosa que necesite Marco y Mariela. Y bueno, entonces vamos a apagar nuestras cámaras, Mariela, y luego vamos a dejar al doctor Marco Leone para que esté con nosotros. Bienvenido, Marco, súper agradecidos. Gracias, gracias querida Patricia, gracias a todos, la comunidad de Generaciones en Acción, gracias Vilma, gracias Lizzy y gracias sobre todo Mariela por acompañarme a que tengamos esta conversación con toda esta gente hermosa que nos acompaña hoy. Así que primero les voy a compartir pantalla porque estuve armando una presentación para que aquí estamos Mariela y yo en el día de hoy para conversar con ustedes. Y quiero simplemente hacerles una invitación a todos, y es a que pongamos un poco nuestros pensamientos y nuestras reflexiones, pero sobre todo en esta conversación pongamos el corazón. Pongamos el corazón para sentir que lo que vamos a compartir ahora no solo es una conversación muy importante y una reflexión fundamental, sino también nos atraviesa a todos. No vamos a hablar sobre otros, vamos a hablar sobre todos nosotros, sobre la parte de la humanidad que todos compartimos y sobre aspectos que más cerca o más lejos, de alguna forma todos atravesamos o tenemos que vivir. Yo quiero traer a esta conversación principalmente a una gran y extraordinaria profesional y amiga, que es la doctora Concha Pinós, que es la directora de The Wellbeing Planet. Les voy a dejar luego la página web al final para que si quieren entrar en contacto, que es para mí mi mayor inspiración para esta conversación de hoy y algunas otras también, y que realmente tiene un método de trabajo muy, pero muy poderoso y ha formado un montón de gente. Yo estoy en formación con ella actualmente todavía, después de 1 año y pico, y que tiene mucho en su fundación para hacer y para acompañar a personas que necesiten ayuda. Así que quiero traerla a ella primero porque voy a traer muchas reflexiones que he aprendido con ella en estos últimos años y medio. Y agregarles algunas propias también. Así que lo primero que quiero invitarlos a que miremos juntos es que hoy vamos a hablar de sufrimiento. No porque nos interesa el sufrimiento o nos interesa el sufrir, sino porque nos interesa dejar de sufrir. Y cuando uno quiere dejar algo, tiene que poder mirar a los ojos a ese algo que uno necesita dejar. Y también conocer cómo es y en qué se basa o de qué se trata. Y lo primero con el sufrimiento que necesitamos reconocer es que todos los seres humanos sufrimos. Que no hay ningún ser humano que en algún momento de la vida no tenga que atravesar el sufrimiento. A veces hay gente que sufre mucho tiempo y a veces la vida entera, y otros que sufren por momentos o en situaciones muy puntuales. Lo que está claro es que todos sufrimos. Lo que también está claro es que todos queremos dejar de sufrir. Y que de alguna manera en ese dejar de sufrir necesitamos ciertas condiciones que se puedan dar para que ese sufrimiento lo podamos soltar o lo podamos elaborar y convertirlo en un aprendizaje y en una fortaleza emocional. Y eso significa que todos tenemos recursos para evitar el sufrimiento y también para salir fortalecidos de él. Solo tenemos que poder hacer contacto con ellos, sabiendo principalmente que si todos sufrimos, es una humanidad compartida la que tenemos y la que somos. Y eso significa que todos podemos hacer algo y acompañarnos entre nosotros en cualquier etapa o situación de sufrimiento en la que estemos. Los seres humanos tenemos dos movimientos en la vida, y cuando digo dos movimientos no me refiero a algo que hacemos hacia afuera, sino primero algo que sentimos adentro nuestro, como movimientos de base de lo que somos como seres emocionales que somos. Y esos dos movimientos son básicamente el movimiento a vivir y el movimiento a morir. Y no lo tomen como algo negativo. Es fundamental reconocer que el movimiento a la vida y el movimiento a la muerte se dan juntos y se dan todo el tiempo en todos los seres vivos. Si no existiera la muerte, tampoco tendría la vida lugar, ni sabríamos cómo darle sentido y cómo vivir dentro de ella. La eternidad es una aspiración que de alguna manera nos gusta imaginarla, pero sobre todo sabiendo que tiene etapas y que si fuera cierto para los que lo creen así, de que somos eternos, tenemos que morir igual para poder
revivir a otra situación o a otra etapa o a otro momento en la vida. Con lo cual, el vivir y el morir, entendiendo el morir como el final total o solamente como el final de un proceso para luego comenzar otro, son partes fundamentales de todo el proceso de la vida. Y tenemos relación con el vivir y tenemos relación con el morir. Y eso tiene que ver con cómo lo aprendemos, con qué aprendemos a través de nuestras experiencias y de lo que aprendemos de los demás alrededor. Y eso significa que también, según lo que aprendemos, aprendemos dentro de esos movimientos a tener miedo. A tener miedo como una emoción de base que tenemos todos los seres vivos y que nos ayuda a sobrevivir, pero también aprendemos a tener miedo a vivir y aprendemos a tener miedo a morir. Y hay una frontera que entre ellas dos se da, que entonces es el movimiento a interrumpirle la vida o a quitarse la vida, que es lo que conocemos como suicidio. Entonces, si tenemos menos miedo de morir que de vivir, vamos a ejecutar el suicidio cuando tenemos situaciones de dolor que se nos convierten en insoportables. Nadie quiere quitarse la vida. Lo que queremos es dejar de sufrir. Y cuando no encontramos los caminos y las condiciones para dejar de sufrir y no tenemos miedo a morir, la ideación de morir o el acto de llevar a culminar en serio el dejar de vivir o el terminar con la vida tiene más que ver con la necesidad de terminar con el sufrimiento. Entonces necesitamos aprender del sufrimiento y también necesitamos aprender a hacernos cargo de qué necesitamos cuando sufrimos. Porque si la vida y la muerte no están separadas y el sufrimiento las atraviesa, es el aprender a sufrir parte fundamental del aprender a vivir. Y entonces luego aprender a vivir con alegría. No solo sin sufrimiento, sino también dándole sentido también al sufrir. Entonces, yo no sé qué dirán ustedes y qué experiencia tendrán, y algunos querrán compartirnos también luego si quieren. Yo creo que todos los seres humanos en algún momento de la vida sufrimos lo suficiente como para por lo menos imaginar adentro nuestro de que la muerte podría ser una posibilidad para dejar de sufrir. Con lo cual, tener ideas suicidas no creo que sea algo que le pase a algunas personas en particular y que sean pocas. Yo no me animo a decir a todos porque nunca los podría contar, pero creo que la mayoría de las personas en algún momento de la vida, cuando el sufrimiento se hace demasiado grande, tenemos la vivencia de que la manera de dejar de sufrir es dejar de vivir, es dejando de vivir. Ahora, quiero invitarlos a que miremos esto. Dentro del sufrimiento tenemos aspectos muy importantes a reconocer y que tienen que ver también con el crecimiento nuestro como colectividad o como humanidad compartida, y también tiene que ver con lo que todavía nos falta aprender juntos. Entonces, quiero invitarlos a mirar que la ideación y sobre todo el acto de suicidarse es una expresión de violencia. No es una expresión de amor, no es una expresión de compasión, no está dentro del cuidado de la vida, sino es una forma de permitirse una expresión de violencia que se va a ir contra uno mismo. Entonces, hay violencia que uno se infringe o que se da a uno mismo, hay violencia que uno le infringe o le da a otros, hay violencias grupales, hay violencias comunitarias, hay violencias como el genocidio, como las guerras, como inclusive con la autoagresión, algunas bastante más conocidas ahora o que de alguna manera se van haciendo más populares. Pero básicamente lo que quiero pedirles que miren es que todos atravesamos el sufrimiento y todos conocemos sobre violencia. Individual o colectivamente conocemos la violencia como parte del sufrimiento. Y eso, cuando lo pongo del lado de la violencia, es porque quiero sacar la ideación suicida, o quiero sacar el mito de que las personas que tienen un movimiento a quitarse la vida es porque están enfermos de la cabeza o porque sufren de una enfermedad mental. Eso no es así. Nosotros tendemos a creer que las personas que tienen un movimiento a quitarse la vida son enfermos mentales previamente, con lo cual solo le pasa al que tiene una enfermedad mental. Y eso no es así, y es una estigmatización que realmente no solo es muy equivocada, sino que además es muy peligrosa de imaginarla de esa manera. Porque no nos permite hacernos cargo de que a todos como seres humanos a veces el sufrimiento se nos hace insoportable, y la idea de dejar de sufrir, porque todos queremos dejar de sufrir, también el quitarnos la vida
se convierte en extremos de pocos recursos o de falta de compañía para poder encontrar recursos mejores, se convierte en una alternativa válida. Entonces, cuando un niño, cuando un joven, cuando un adulto tienen ideas suicidas o inclusive cometen suicidio, es porque se han dado condiciones en su vida para que eso se dé. No es porque están enfermos. Esto es muy importante y por favor les pido lo tengan en cuenta. Eso significa que nos puede pasar a todos y nos puede pasar en cualquier momento de la vida, de sentir que la única salida es terminar con la vida. Entonces eso es una mala relación con el sufrir. Es usar la violencia para dejar de sufrir, que en sí ya es una contradicción. Porque la violencia es una forma de sufrimiento, no el final del sufrimiento. Pero déjenme mirarlo como un fenómeno multidimensional que atraviesa todos los aspectos de lo que somos. Patricia, recién en las historias de los libros que ellos han creado, tan maravillosos, contaba algunos ejemplos. Yo quiero traer ejemplos como esos y también algunos otros más, pero quiero que se imaginen qué ocurre con una persona cuando en su niñez, por ejemplo, ha sufrido abusos, por ejemplo, abusos sexuales, o abusos físicos por golpes, o maltratos emocionales o psicológicos, en la familia o en la cultura. Muchas veces lo que ocurre con nuestras comunidades cuando migran los seres humanos, tendemos a ser tan protectores de los lugares en donde estamos y de las identidades que armamos, que miramos a los que vienen de otro lugar como que vienen de afuera y son vividos o leídos como enemigos o como gente que no pertenece. Y uno de los aspectos más dolorosos de la vida humana es vivirse a sí mismo como no perteneciente a las comunidades o al lugar en donde está. Entonces, uno de los fenómenos que va a producir la tendencia a sentir que la única salida del sufrimiento es quitarse la vida es haber sufrido abuso. La otra es tener una vulnerabilidad biológica que en general viene dentro de nuestra biología y marcada por aspectos fundamentales, aspectos químicos, aspectos bioquímicos y neuroquímicos que tienen que ver directamente con neurotransmisores y también con la manera en que nos nutrimos. A veces nos faltan minerales, nos faltan vitaminas que también son fundamentales para poder tener esa condición biológica de base que es necesaria para poder vivirse en plenitud y en presencia. Hay otros factores como factores ambientales, por ejemplo, los países que viven con poca luz o que tienen poco sol, como los países del norte de Europa, por ejemplo, o muy del sur, que tienen tantas horas de oscuridad durante el invierno sobre todo, tienen tendencia mucho más alta al suicidio. De hecho, nosotros hoy sabemos que el sol, 20 minutos por día de tomar sol, produce inclusive una vitamina que para nosotros es fundamental para tener vitalidad, y que el sol ayuda con la depresión, por ejemplo. Es una de las cosas que ya sabemos y las tenemos investigadas. O sea que nuestro cuerpo es vulnerable también al ambiente, no solamente a las cosas que nos pasan y nos hacemos entre nosotros. Entonces, cuando uno tiene sistemas de creencias negativos o que van en contra del movimiento a vivir y encima lo combina con una vulnerabilidad genética o ambiental, tiene muchas más condiciones para poder llegar a cometer el suicidio. Después tenemos experiencias tempranas. Por ejemplo, tempranas ya no hablo de lo que nos pasó en la niñez o nos hicieron, sino, por ejemplo, tan tempranas como el parto. Tan tempranas como que mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, haya sufrido violencia, por ejemplo, de mi papá o de alguien en la calle, y todo eso termina afectando también la experiencia mía dentro todavía siendo un bebé no nacido. Y ni les digo si además hubo partos violentos o cesáreas que se hacen a veces con urgencia, pero también con violencia. No digo que no sean necesarias para salvar la vida de la mamá o del bebé, pero eso no significa que no tenga consecuencias luego. Entonces, todas esas situaciones nos van a dejar una marca y nos van a dejar una memoria que también se combina con todas las otras situaciones para poder entender entonces cómo alguien puede llegar a la idea de quitarse la vida. Si además vivo en una familia donde hay muchos otros que también tienen movimientos a morir o a quitarse la vida o a no protegerla, por ejemplo, el alcoholismo, conductas criminales o personas que se ponen al límite en sus actividades o acciones como deportes de alto riesgo o conducir a altísima velocidad o conducir alcoholizado.
Entonces son movimientos a morir, son expresiones de movimientos a morir. Lo tienen las adicciones, sobre todo las adicciones severas y a sustancias que van directamente en contra de nuestro funcionamiento equilibrado biológico y químico. Entonces, si ustedes suman todas estas condiciones, se dan cuenta de que no hay una razón por la cual una persona se puede quitar la vida, sino porque se van sumando condiciones, que de las cuales si las leen, pueden encontrarse en algunos de ustedes, en varias de ellas, y decir, wow, ahora entiendo por qué esto no es una enfermedad mental, sino que tiene que ver con la poca habilidad que ha podido desarrollar la persona para poder entrar a lidiar con todas estas circunstancias multidimensionales que terminan siendo no solo una carga, sino que también te quitan el deseo y el sentido de vivir la vida como un regalo. Y si a eso le agregamos que tenemos una época, esta es una época extraordinaria y también muy, por lo menos como mínimo, muy criticable. Ustedes vieron la cantidad de juegos que nosotros les enseñamos a nuestros niños, inclusive se los ponemos en pantallas, donde ellos aprenden a matar, aprenden a ver sangre, aprenden a ver tiros, aprenden a ver asesinatos, aprenden a ver suicidios, o, por ejemplo, tienen estéticas en relación a la muerte y en donde la mejor serie adolescente durante años ha sido de adolescentes que se convierten en vampiros y se muerden unos a otros y demás. Si uno mira la estética que tenemos sobre la muerte, también podría incluir todo eso como parte de este fenómeno multidimensional. Entonces, dentro de la conducta suicida hay categorías. No podemos poner a todos en la misma categoría y evaluarlos a todos por igual. Pero, por ejemplo, van a encontrar que hay gente que sufrió abusos o traumas en la infancia y van a tener una sintomatología alta de gente que viene crónicamente diciendo que no tiene fuerza y que no quiere vivir y que la salida es quitarse la vida. Otros que los van a ver que tienen intencionalidad del morir, que les es más fuerte el miedo que tienen a vivir o a enfrentar su vida, su sexualidad, su adultez, su ser productivos, sus seres exitosos. Tienen más miedo a enfrentar la vida que a enfrentar la muerte. Y el que le tiene más miedo a la vida que a la muerte, como dijimos antes, entonces se le convierte en una salida, el suicidio o el interrumpir su propia vida. Hay otros que han tenido intentos o han tenido lesiones, y todo eso hay que preguntarlo, hay que evaluarlo. Si tienen traumas que no han trabajado y que ha sido demasiado doloroso y han quedado como dando vuelta en la memoria y como rumiando o masticando situaciones que no han logrado dejarlas en el pasado y aprender sobre ellas. Si a eso le sumamos que viven en situaciones o niveles de estrés sostenido, como nos ha pasado a todos en esta pandemia, por ejemplo, y que si uno no logra tener como aprendida la compasión mínima para poder tratarse con amorosidad y con respeto también a los límites que uno tiene. Entonces hay que identificar los niveles de estrés, cuando nos tratamos mal, por ejemplo, cuando sentimos culpa o vergüenza, que son dos emociones que están muy asociadas a haber vivido trauma o haber tenido situaciones de dolor que no hemos resuelto. Cuando hay conductas, como decíamos antes, hay conductas particulares en nuestras culturas hoy, como el bullying, que lo tenemos casi naturalizado entre nuestros chicos en la escuela, el cutting, que también existe, que se cortan y que se hacen daño al cuerpo casi como con una competencia. Existen inclusive comunidades o grupos, mejor dicho, de adolescentes o de jóvenes que compiten entre ellos a ver quién soporta más dolor cuando se lastiman. Más naturalizado aún el alcoholismo, como lo habíamos traído hace un ratito. Entonces, ¿por qué uno se puede querer suicidar? Pongámoslo sobre la mesa. A veces por mimetismo, y esto significa que uno ha visto a otras personas o ha sentido a otras personas, por ejemplo, en su grupo familiar, y tiene el movimiento a terminar con su vida como la terminaron otros. Entonces, eso es algo bien, bien importante a tener en cuenta. No quiere decir de que si hubieron personas que se suicidaron, yo me voy a suicidar. No, pero sí quiere decir que nosotros podemos imitar, sobre todo cuando se nos dan ciertas condiciones de base, y la primera condición de base es sentirnos solos y excluidos. Cuando nosotros nos sentimos excluidos, que ya no tenemos un sentido de comunidad o de pertenencia a nuestras comunidades o a nuestros grupos,
aparece no solamente el querer imitarlo a otros, sino también sentirnos contagiados. Por ejemplo, tenemos que entender de que nosotros en nuestro cerebro no solamente copiamos los ejemplos buenos o los que son facilitadores o posibilitadores o que nos llevan al bienestar. Nosotros también, la mente también copia los ejemplos malos, tanto como copia los buenos. También podemos querer suicidarnos por tener conductas fatalistas. Hemos tenido grupos y lo hemos visto, algunos han sido muy famosos, algunos tendientes a la religión o grupos tendientes a ciertas situaciones puntuales, que si llega el 2000 se va a acabar el mundo y entonces se suicidan colectivamente porque no quieren atravesar lo que se viene cuando llegue el apocalipsis o cosas al estilo. Entonces, existen también conductas fatalistas que tienen que ver directamente con seguidores de personas que siguen a personas que declaran que la muerte es la salida. Miran a la muerte para no enfrentar la crisis. Entonces, hemos puesto algunas palabras que son bien importantes a tener en cuenta. Vamos a agregar otras. Hemos puesto el sufrimiento, por ejemplo. Hemos puesto de que entonces esto no tiene que ver con enfermedad mental, sino con condiciones que se tienen que dar. Y hemos puesto también sobre la mesa que necesitamos desarrollar habilidades para poder enfrentar lo que la vida trae, porque la vida en sí es desafiante, y a veces muy desafiante. Nos lleva a extremos, nos pone en situaciones de crisis. Y las crisis, como ustedes bien deben saber, o lo deben haber leído muchas veces o haber escuchado, crisis es una palabra que viene del griego que significa cambio, pero que también significa oportunidad. O sea que los seres humanos de las crisis nos fortalecemos, aprendemos, nos enriquecemos y generamos un montón de recursos. De hecho, vamos a crear un montón de valor a partir de una crisis tan generalizada como ha sido y como está siendo todavía esta pandemia. Aunque para algunos ya estamos más o ya están más en las puertas de salida. Ahora, cuando uno no es capaz o no tiene las condiciones para poder atravesar las crisis y salir fortalecido, entonces lo que ocurre es al revés. En vez de fortalecerse, se debilita. Entonces, uno tiene un acontecimiento que lo vive de manera amenazante, no porque el acontecimiento es amenazante, sino porque ese acontecimiento yo no tengo la capacidad para atravesarlo. Y si yo no tengo la capacidad para atravesarlo, entonces cualquier acontecimiento puede ser una amenaza para mí. Eso significa que los seres humanos somos vulnerables, pero el grado de vulnerabilidad que tenemos es lo que nos va a llevar a poder tener el coraje, la determinación, la valentía de atravesar situaciones de miedo y de crisis, o encerrarnos en nosotros mismos, sentir profundamente dolor y lo único que logramos sentir es dolor, y la única imagen que tenemos de acabar con ese dolor es acabar con la vida en su totalidad. Entonces, a veces lo que nos falta es desarrollar esas capacidades o desarrollar esa resiliencia que también la trajo Patricia al comienzo, para poder enfrentar las crisis como una posibilidad. Y en vez de tener una reacción de violencia contra mí mismo o contra otros, el poder usar la crisis como una oportunidad de evolución, de maduración o de crecimiento. Y eso va a depender, y ahora les voy a invitar a que miremos juntos lo que considero que es una descripción muy, pero muy valiosa para que hagamos sobre nosotros mismos, y es que los seres humanos podemos ser, y en diferentes momentos de la vida podemos cambiar también ese tipo, esa definición, esa manera de mirarnos. Pero los seres humanos somos vulnerables, somos resistentes o somos resilientes. Todos venimos de la vulnerabilidad, porque los niños todos son vulnerables. Vulnerables significa que están abiertos a dejar que los impacte lo que ocurre, pero si lo que ocurre es demasiado estresante o abrumador, esa apertura a permitir que llegue el impacto puede llegar a ser devastadora para la persona. Entonces, una persona vulnerable puede terminar convirtiéndose además en una persona débil, en alguien que no tiene la fortaleza emocional para poder atravesar lo que sea que la vida le plantee o le ponga enfrente. Entonces, la vulnerabilidad es fundamental, porque para un niño, en estas condiciones, un grano de arena puede ser vivido como una montaña, y no solamente para un niño.
Cuando un adulto viene de la niñez y sigue siendo vulnerable, no logra desarrollar la fortaleza emocional que la misma vida tiene que poder darle las condiciones para poder desarrollarla, entonces va a vivir un grano de arena como una montaña y va a sentir que no hay salida. Y en vez de reconocer que es él el que no ve la salida, va a creer que no hay salida, que es una verdad, una realidad que no hay salida, y entonces la única salida es acabar con el estar en la vida. Y ese es el punto ciego, porque salida siempre hay. Somos nosotros los que no la vemos. Lo que tenemos que lograr es cultivar el bienestar. Cuando uno cultiva bienestar, la persona vulnerable se puede convertir en una persona resistente, en una persona resiliente. Pero si no, el vulnerable se va a convertir en un resistente. Y las personas resistentes tienen un problema serio. ¿Saben cuál es? Confían tanto en la fuerza que hacen, confían tanto en que ellos van a poder, a partir del empeño, a partir de la fuerza y a partir de la garra que le pongan, que entonces luego no llegan a reconocer que cuando viene una situación que no pueden atravesar, eso los quiebra. Básicamente los resistentes confían en su fuerza, pero no tienen flexibilidad para poder aceptar los cambios en el entorno. Con lo cual una persona resistente también sufre mucho. Sufre tanto que cuando lo que ocurre va más allá de su límite de resistencia, realmente sienten que no van a poder. A esto le tenemos que agregar entonces lo que veníamos conversando de que existen situaciones que a los seres humanos nos desconectan de la vida. Nos desconectan y nos ponen en situaciones de extrema vulnerabilidad. Y a eso lo llamamos trauma. Por ejemplo, cualquier forma de desequilibrio puede hacer que la ideación suicida se dispare. Esto significa que no es enfermedad mental y nos puede pasar a cualquiera. El encierro del COVID, la pérdida de un ser querido, todas son situaciones que nos pueden desequilibrar y en un instante. Este desequilibrio, si lo sumamos a las situaciones de trauma que la persona ya tenía vivida, entonces no es el COVID el que nos tira abajo, es como estábamos antes del COVID. Los que luego viene el COVID y directamente se convierte en un tsunami que me pasa por encima. Entonces, este desequilibrio sumado al trauma de las etapas tempranas no trabajadas o elaboradas provoca un desbalance que puede ser muy serio. La otra cuestión es la percepción del tiempo. Cuando uno está traumatizado, uno queda enganchado, rumiando tanto sobre la situación de dolor, que percibe el tiempo completamente diferente. Entonces sienten que de ahí no se pueden ir y que esta situación, aunque me digan que se va a terminar, yo siento que el tiempo es eterno. No solamente es el granito de arena vivido como montaña, es el minuto vivido como un año. Entonces, sumemos el trauma y por último sumemos los conflictos. Porque conflictos tienen que ver con todas las situaciones en donde no nos vamos a poner de acuerdo, donde no vamos a lograr hacer contacto, donde no se va a dar la intimidad y vamos a entrar en manipulación, por ejemplo. Y cuando el conflicto se conecta con el trauma, tenemos más condiciones que agravan la situación por la cual una persona puede sentir que es demasiado y que no puede. Hay personas que se saben sobreponer a los conflictos y hay otros que no tienen recursos. Por eso lo que les quiero pedir que miren es que estamos todos llamados a mirar que la vida en sí es conflicto permanente y eso lo sienten todos los animales y todos los seres vivos y todos los seres vivos trabajamos todos los días para sobreponernos a lo que se presenta y de ahí salir fortalecidos y también de ahí convertirnos en una posibilidad para poder acompañar a otros a atravesar sus conflictos. Entonces, en situación de extrema vulnerabilidad podemos llegar a pensar que una manera de reducir el conflicto es quitarnos la vida, porque básicamente no sentimos que tengamos la fuerza para hacerlo. Entonces el trauma no es ni bueno ni malo, es una situación de desconexión que ocurre por algo que es intempestivo y absolutamente inesperado, y nos atraviesa, no lo esperábamos. Y entonces, al ser vivido de una manera negativa, no vemos que también las situaciones de trauma tienen una gran oportunidad ahí. De hecho, los seres humanos cambiamos toda la vida. Pero tenemos 3 momentos en la vida donde somos más permeables al cambio, somos más plásticos. La niñez, la adolescencia, porque todavía nuestro cerebro está moldeándose y abierto a seguir incorporando,
Y el tercer momento de mayor permeabilidad o de mayor plasticidad es el trauma. Cuando los seres humanos vivimos dolor extremo, todo adentro nuestro se abre para que podamos aprender de la situación y para que podamos usar esa situación como un trampolín para atravesar y para poder generar fortaleza emocional. Por eso es muy importante ver cómo lo vivimos. Cuando el estrés se junta con el trauma y no lo atendemos, nuestro organismo no lo puede resistir mucho tiempo y activa mecanismos de defensa. Pero imagínense que el trauma es un golpe, consciente o inconsciente. Un día, luego de muchos golpes, ya no tenemos más fuerza para levantarnos, porque no hemos reconocido que estábamos sufriendo y entonces no hemos hecho lo que necesitamos hacer a tiempo, que vamos a mirar ahora, como por ejemplo, pedir ayuda. Ahora, vamos a mirar qué podemos sacar de todo esto. Los traumas son una oportunidad, son un nuevo desarrollo del ser en la resiliencia. Y la resiliencia es un término que nosotros tomamos de la física. Resiliencia es cuando ustedes le golpean un metal, la posibilidad o la capacidad que tiene ese metal para volver a su posición original se llama resiliencia del metal. Entonces, si lo pasamos a la vida nuestra, la resiliencia es la capacidad que los seres humanos tenemos para ponernos de pie cuando la vida nos golpea. La capacidad que tenemos para salir airosos y fortalecidos de situaciones difíciles o de dolor. Y recursos para eso tenemos todos, pero no todo el mundo lo desarrolla o tiene las condiciones para poder desarrollarlo, y esa es la invitación de esta conversación, a reconocer esas condiciones y a ponernos a trabajar en comunidad para desarrollarlo. Pero quiero que se imaginen esto. Nosotros pensamos que los traumas y las situaciones de dolor es lo peor que nos puede pasar, y sin embargo quiero que se imaginen esto. ¿Alguna vez les chocaron el coche o el auto, o como lo llamen, y entonces aprovecharon porque justo que le dieron ese choque y entonces les rompieron una lámpara o un foco, y entonces de paso aprovecho y cuando lo llevo a arreglar, ya directamente le arreglo hasta que tenía unas rayitas de este lado porque alguien me lo rayó alguna vez y otra vez yo se había decolorado la pintura porque lo dejo en la calle y el sol no sé qué. Entonces aprovecho la situación del choque y ya directamente lo cambio al vehículo o lo reparo o lo mejoro. Y los traumas hacen eso con nosotros. No solamente nos invitan a resolver la situación puntual, sino también a resolver todo lo otro que podríamos resolver en el medio de intervenir en esa situación, y además a crear condiciones para el bienestar propio y para nuestro propio autocuidado. Eso es ser inteligentes. Eso es resolver nuestros problemas siendo conscientes de que nuestra principal tarea es el bienestar propio y de los demás. Pero para eso tengo que poder mirar que lo que nosotros tenemos como espacio de vida, que es esa mente que llamamos, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con nosotros, con los demás y con la vida, si lo tuviéramos que poner en una idea o en una metáfora, quiero que se imaginen que la mente es como si fuera el cielo azul, sin nubes. Pero luego vienen las nubes, vienen las tormentas, vienen los rayos, a veces vienen ahora, algunos de ustedes por donde viven saben perfectamente lo que son los huracanes, los viven habitualmente cuando llegan las épocas de calor, por ejemplo, o viven grandes tormentas eléctricas y demás. Eso ya nos está pasando a todos con tanto cambio que tiene nuestro planeta. Pero quiero que se imaginen esto. Una persona que no logra salir del trauma, no logra reconocer que hay un cielo azul más allá de la tormenta, y que el sol sigue ahí y va a volver a salir, que la tormenta va a pasar. Se quedan atrapados en el miedo que les da la tormenta, el rayo y el trueno, en la necesidad de esconderse debajo de la cama o de encerrarse en sí mismos, y no pueden imaginar el cielo cuando no lo ven. Entonces, todos tenemos la capacidad de reconocer y superar nuestros miedos, aunque a veces se nos olvida porque estamos muy apegados a lo que nos sucede. Entonces, aprender a centrarse en el momento presente. Aprender a que no somos solos, siempre hay alguien que nos puede acompañar. Entonces, no quedarnos solos, en saber que todos sufrimos y todos podemos salir del sufrimiento y también apoyar a otros a que salgan del sufrimiento. Por eso lo más importante es no sentirse excluido o aislado, y sobre todo no auto-excluirse.
La cuestión no son las ideas suicidas, sino la incapacidad para poder reconocer condiciones necesarias para afrontar nuestras crisis. Si me doy cuenta de que estoy sufriendo y necesito ayuda, voy bien, voy por buen camino, ese es el comienzo. No todos tenemos la misma capacidad de recuperarnos del dolor. Por eso hay que observar eso y cuando tocamos un límite y decimos con esto no voy a poder, hay que pedir ayuda. Escuchar y no perder el contacto. Si les dije que trauma tiene que ver con la pérdida de contacto, es hacer contacto lo que nos lleva a superar lo que nosotros llamamos traumas. Y si yo no tengo los recursos, siempre puedo pedir ayuda, siempre puedo pedir ayuda. Pero la decisión de salir, de estar encerrado en mí mismo, solo la puedo tomar yo. Eso significa que conectados podemos estar siempre. Nuestro cerebro le gusta verse con el otro, le gusta verle el rostro, verle la cara. Quizás no nos podemos encontrar todo el tiempo, pero podemos hacer esto, podemos prender un Zoom, podemos hacer una videollamada. Y eso ya trae un mensaje, esta misma conversación que estamos teniendo, esta invitación de Patricia y de Generaciones en Acción a poder entrar juntos en conversaciones difíciles y salir juntos a crear posibilidades. Posibilidades para entrenar nuestro bienestar. Concretamente, ¿por dónde podríamos empezar? Tenemos muchas, pero les voy a traer cualquiera. Por lo menos un par para que las tomen nota y empiecen ya si aún no lo hicieron. Hagan ejercicio físico, de 30 a 90 minutos por día, que sea ejercicio en el que transpiren, eso quiere decir cardiovascular, que el corazón se ponga en marcha y ponga en marcha toda la biología. Eso hace que la mente se relaje, que ponga en movimiento la circulación y el cuerpo también se limpia haciendo eso. Sudando, uno elimina toxinas. Luego, cuiden el sueño. Hay que dormir. 7 a 8 horas por día hay que dormir. El cerebro que no duerme es cerebro que va a terminar en estrés, en ansiedad o va a terminar en inflamaciones que van a provocar ansiedad y estrés. Y de nuevo, sigan los ritmos circadianos, o sea, sigan el día y la noche, la luz y la oscuridad. Señores, sobre todo a los jóvenes, se duerme de noche, no de día. El cerebro funciona asociado a los ritmos de la luz. Otra cosa, cuiden lo que comen. No coman comida chatarra o no tomen gaseosas todo el tiempo porque van a alterar el cortisol. El cortisol es una hormona que es la hormona fundamentalmente que provoca estrés en el cuerpo. De hecho, cuando vivimos muchas situaciones de estrés, se levanta el cortisol, pero si comemos cosas que nos levantan el cortisol, vamos a vivir estrés por lo que comemos, no por las situaciones alrededor. Y vamos a estar todo el tiempo trabajando para levantar el estrés, y señores, más estrés, menos bienestar, punto. Necesitamos vivir una dieta que sea rica en minerales y que sea rica en vitaminas, y a eso agréguenle, le vamos a pedir a Mariela que nos dé consejos de eso, pero agréguenle meditar. La meditación de 3 o 4 minutos por día, ni siquiera hace falta mucho tiempo. El que diga que no medita porque no tiene tiempo, no es cierto. 3 o 4 minutos al día se lo podemos arrancar todos los días y eso tiene un efecto fundamental en el estrés y en el cerebro. Y también buscar siempre tener gente al lado con quien poder conversar, tener amigos, vivir en comunidad como esta comunidad. Hacerse cargo de que todos los seres humanos compartimos sufrimientos, alegrías y dolores. Así que no es cierto que nadie me puede entender o que nadie va a saber sentir lo que yo siento. Nosotros podemos inventar posibilidades juntos para llevar juntos en esa humanidad compartida el dolor, el sufrimiento, pero también las posibilidades que eso puede traer. Y si sienten que algo no va bien, busquen un profesional o busquen a alguien que los ayude a buscar un profesional de su confianza. Sobre todo, no se aíslen, no se queden callados. Y el comienzo de no quedarse callados, escriban un diario, agarren un cuaderno y empiecen a escribir lo que les pasa, lo que sienten. Ponerlo en palabras y poder expresarlo, porque expresión significa presionar hacia afuera. Eso significa que cuando lo ponen en el escrito, cuando lo pueden leer
esa presión que tenían adentro ahora pasa a estar en el escrito y lo pueden elaborar de una manera muchísimo, muchísimo más alentadora y más fácil. Y déjenme terminar con un pequeñito video que básicamente también es una publicidad para este mes y que creo que puede servir para darle un sentido a toda esta conversación. What is the capital of Australia? What's wrong with you? I'm fed up. Okay, class dismissed for the day. You know what? You're so dumb. Come on, guys. We are ashamed of you. We are ashamed of you. Are you okay, Sonika? Good. Are you okay? You can do better next time. Todos tenemos el poder de lastimar y todos tenemos el poder de sanar a otros. Gracias a todos por esta conversación. Le voy a dar la palabra a Mariela y los invito, si quieren aprender más de todo esto, si quieren aprender también a cómo ayudar a otros, tienen la página de Wellbeing Planet y pueden conectarse con la doctora Concha Pinós, y si no me escriben a mí, tienen mi página ahí y también los podemos orientar. Así que gracias a todos. Vamos a darle la palabra a Mariela para que nos acompañe con su experiencia como meditadora y también su experiencia como mujer y como ser humano, también a conectar toda esta conversación con la vida. Mariela, cuando quieras. Hola y gracias Marco por la excelente conversación, la excelente charla con respecto a el tema del suicidio, ¿no? Que como lo mencionas, tantas vidas ha tomado y más en esto de la pandemia. Yo personalmente he escuchado mucho más el tema del suicidio y me gustaría, voy a tener un corto tiempo de platicarles un poquito de mi experiencia y mencionaba Patricia al principio que soy maestra de meditación, pero antes de ser maestra de meditación soy un ser humano que ha experimentado muchas cosas, sufrimiento una de ellas, y me gustaría platicarles un poquito de mi experiencia en breve de cuál fue mi experiencia antes de que yo llegara a ser maestra de meditación. Tuve un episodio, una crisis muy grande en mi vida, de depresión, ah, y en ese periodo de depresión, ah, por muchos meses, yo tenía muchos pensamientos suicidas y muchas veces, un par de veces llegué a estar a punto de atentar contra mi vida. Afortunadamente nunca lo hice. Pero el título que ponemos en el folleto dice que no sufras en silencio. Y es algo súper importante porque todos esos años cuando yo sufría era en silencio. Justo anoche platicaba con mi mamá y estábamos recordando de hace aproximadamente 2 meses, un inquilino que vivía con mi mamá cometió el suicidio y estábamos acordándonos de qué habrá pasado, cómo fue que atentó contra su vida y recordábamos y mi mamá decía, pero no entiendo por qué se sentía así, qué le pasó. Y yo le pregunté, mamá, tú sabes que yo algún día me sentí así y que
no atenté contra mi vida, pero que estuve muy cerca de hacerlo. Y se le rozaban los ojos y dijo, no me habías dicho, pero ya había escuchado porque hace un par de años decidí estar más, hablar más del tema, mencionar, como que salir de esa oscuridad que sentía a no poder platicar del tema porque sentía un estigma, que había algo mal conmigo por haber pasado por ese periodo de mi vida. Y fue muy interesante que han pasado aproximadamente 10 años de ese periodo en mi vida que sucedió a raíz de dificultades del fallecimiento de mi papá. Y fueron momentos muy difíciles. Hablaba Marco del trauma y cosas que ya estaban en mi vida presente y al momento de que mi papá falleció fue un nivel de estrés, de ansiedad, de sufrimiento muy grande que realmente lo vivía yo sola. Tenía familiares, amigos alrededor, pero no me sentía quizás en confianza de abrirme, de platicar, de expresarles cómo me sentía, porque creo que hablaba con Patricia cuando mencionábamos del tema de que queríamos hablar en este mes y salió que es el mes de la prevención del suicidio y dije, wow, qué tema tan importante porque creo que en la comunidad latina es algo que se nos dificulta tanto hablar de el tema de la salud mental, del suicidio, de temas que son como tabús, es algo malo sentir estas emociones, ¿no? Entonces, justo me pasaba a mí eso, me pasaba esto de, perdón, estoy queriendo arreglar aquí la luz para verme un poco más. Me pasaba a mí eso, ¿no? Antes de dedicarme o irme en este camino de sanación, am, tenía mucho sufrimiento en mi vida, que fue lo que me llevó a experimentar un episodio muy grande de depresión. En ese momento no reconocía que era eso, porque había ese estigma de la salud mental, de no ir a buscar ayuda, de siempre tienes que echarle ganas para adelante y no me estaba cuidando a mí misma, ¿no? Entonces, am, me di cuenta, lo mencionaba Marco, que como él lo mencionó, era un desequilibrio que había en mi vida. Sin embargo, el no poder platicarlo con muchas personas, eso afectó a que se hiciera más grave, ¿no? Pasó de poder ser una conversación con un amigo, con una amiga, con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, a algo que yo tuve y sentí que lo tenía que pasar yo sola. Nunca nadie se daba cuenta que yo estaba pasando por todo ese sufrimiento. Creo que hace un par de 4 años yo empecé como que a vocalizar más, a hablar más del tema porque sentí que ya lo había procesado, ya lo había aceptado, reconocí que no por haber tenido esa etapa en mi vida tenía que estar juzgándome por todo eso, ¿no? Entonces, am, cuando empecé a hablar de eso, le comentaba a mis amigos, oye, ¿te acuerdas cuando nos íbamos de fiesta? Yo me pasó todo esto y nunca nadie se dio cuenta porque enmascaraba todas mis emociones y lo hacía de tal forma que era para que nadie se diera cuenta, nadie se daba cuenta que yo pasaba por eso, ¿no? Y, y nada, creo que lo que más importante quería compartir de que como lo mencionaba Marco, que es algo que nos puede suceder a todos, que tener pensamientos suicidas no es una enfermedad mental, es, puede ser una crisis, algo que sucede en nuestra vida muy grande y nos hace llegar a estos lugares de sufrimiento muy grande. Entonces, de no sufrir en silencio, que no es algo que tengamos que sufrir en silencio, podemos hablar, que es algo muy normal, que a todos nos puede suceder y posiblemente a todos en algún punto en nuestra vida se ha sentido una carga tan grande que se siente como algo que no lo podemos cargar nosotros mismos y como mencionaba Marcos nuevamente, que es algo que se siente tan pesado vivir que preferimos
a atentar contra nuestra vida, porque eso sentimos que es la única salida, ¿no? Am, ¿Qué más me gustaría mencionarles? Que justo me gustó lo que mencionó Marco, que él decía, ¿no? Que muchas veces la gente que comete el suicidio realmente no es que te quieras morir, lo que quieres es dejar de sufrir. Y creo que me identifico mucho con eso, porque yo no creo que cuando yo tenía este plan perfecto de lo que iba a hacer, cómo iba a atentar contra mi vida, estaba a punto de hacerlo, pero tenía una llamada con un amigo, con una amiga, y ella no sabía qué estaba pasando, pero el que esta persona haya contestado mi llamada, que hayamos tenido estas conversaciones, hacía que yo no terminara haciéndolo. Y me daba cuenta que lo que realmente no es que yo no quería vivir, sí quería no vivir, pero lo que quería realmente es dejar de sufrir, porque el sufrimiento era muy pesado. Am, y creo que para terminar, me gustaría compartirles que, pues, mencionaba nuevamente Marcos que esto es algo que a todos nos puede suceder. Tener pensamientos suicidas no es algo no común, que entre más hablemos de estas cosas, más hablemos de estas conversaciones difíciles de estoy sufriendo, no me tengo que hacer el fuerte, está bien, es parte de esta experiencia humana el sufrimiento. am, que eso nos ayuda a tener la comunidad. Sé que para mí hacer estas llamadas con estos amigos, que aunque ellos no sabían realmente lo que estaba pasando por mi mente, sentir la comunidad, sentir la capacidad de por lo menos hablarle a esta amiga, me ayudó mucho a poder de verdad no proceder con mi plan que yo tenía de ya terminar con mi vida. Que la comunidad es súper importante, que no hacerlo en silencio es súper importante. Creo que hay una cosa muy grande con los latinos de ser fuertes. Y sí somos una comunidad muy resiliente, pero el hecho que somos resilientes no significa que no podemos expresar que las cosas son difíciles y que parte de estar en este cuerpo humano tiene dolor, tiene sufrimiento y que no hay nada malo con ello, que podemos compartirlo y que decir que estoy sufriendo no es una señal de debilidad. Al contrario, creo que es un más valiente una persona que se atreve a hablar de sus dolores, de su sufrimiento, que ocultarlo. Entonces, me gustaría el mensaje dejarles de que sepan que no están solos, que tener pensamientos suicidas no es algo no normal, es algo mucho más común de lo que pensamos, simplemente no nos atrevemos a hablarlo. Me he dado cuenta que cada vez que yo menciono esto, gente dice, yo también, me pasó, yo también me he sentido parecido, yo también he tenido pensamientos suicidas, pero no nos atrevemos a hablarlo, ¿no? Hablar más de este tema, quitarle el estigma que hay algo mal con nosotros, que no se puede am, recurrir a la comunidad, si no sientes que tu comunidad alrededor tuyo te entiende, que siempre va a haber alguien allá afuera que sí te va a entender, un profesional que posiblemente nos puede ayudar de mejor manera que incluso un amigo, ¿no? No callarnos. Y hay muchas herramientas allá afuera que nos pueden ayudar. Para mí, eventualmente descubrí meditación, la práctica de mindfulness, y eso ha sanado mi vida porque empecé a darme cuenta a través de estudiar esto que mis pensamientos no son una realidad absoluta, que están, em, vienen desde un lugar de trauma, desde un lugar de sufrimiento, desde muchas historias que de mi alrededor, de mis papás, de donde yo crecí, pero que no es necesariamente una realidad, que el video que nos enseñó Marco al final, ¿no? Era una niñita que le preguntaban que cómo está y le hicieron bullying, que si un niño te dice algo, no es necesariamente una verdad, pero que es verdad que nuestras palabras pueden herir o pueden sanar, pero aún así las palabras de otros seres humanos no son necesariamente la realidad absoluta, no dicen quién realmente somos, y que abrir más nuestro corazón, como lo mencionó Marcos, no es una plática para tener
que haga sentido para muchas personas, algo que es traumático para mí, puede ser que no sea traumático para la persona de al lado, y eso no significa que no me pueda doler, que no pueda tener empatía a la otra persona o yo hacia otra persona por lo que están pasando, y que nuestras palabras pueden herir o pueden sanar. Y eso es súper importante recordar, pero recordar también que lo que la mente nos dice no es una verdad absoluta, que es simplemente un pensamiento, que tiene algo que ver con la práctica de meditación. Mencionaba Marco que muchas de las cosas que podemos hacer, aparte de ejercicio, comer bien, estar expuestos al sol, es meditar, meditar, darnos, regalarnos 2, 3, 5 minutitos al día, de verdad preguntarnos cómo nos sentimos y hacer como ese chequeo interno con nosotros de cómo nos estamos sintiendo. Quizás alguien que no en nuestra familia no nos preguntan cómo nos sentimos, pero es como un regalo hacia nosotros mismos el preguntarnos cómo nos sentimos. Entonces, creo que es todo lo que me gustaría compartirles el día de hoy. Gracias a Marcos por lo que nos compartió, a Patricia por crear este espacio, una conversación tan importante y creo que tan necesaria en nuestra comunidad, porque creo que sí tenemos un trabajo muy grande que hacer a quitar el estigma a la salud mental, específicamente el suicidio es algo que no se habla, es algo que no se menciona, tiene un estigma tan grande que se siente como que es lo peor, atentar contra tu vida es algo hasta criticado en muchas religiones como algo satánico y no es eso, no es realmente eso. Entonces, hablar más de estos temas va a crear más caminos a que más personas se atrevan a hablar y saber que no podemos, no hay necesidad de llegar al suicidio cuando lo que sentimos es realmente mucho dolor y podemos hablar, ¿no? Quizás no queremos morir, simplemente queremos no sufrir. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, Marco. Es un tema, aquí está Amandita, mi mamá Hola, también. Martita, hermosa. Vamos a pedirle a Lizzy y a todos los compañeros que todavía están, los vamos a invitar a que si tienen alguna pregunta, un comentario, un sentimiento, pero sí, el objetivo de este tema era poder abrir conversaciones que tal vez no son tan usuales o tal vez las negamos. Y gracias a Marco y a Mariela por abrir su corazón, su conocimiento y lo más hermoso, darse en alma. Así que vamos ahorita a poder invitar a todas las personas. Le vamos a pedir a Lizzy que nos apoye, a Vilma también que regrese. Vilma, para que nos cuentes qué pasó en Facebook y a todos los amigos de Facebook que estuvieron. Muchísimas gracias. Vamos a ir invitando a cada uno de ustedes que está en Zoom para que pueda, por favor, unirse a nosotros, abrir sus cámaras, compartir, porque de eso se trata. Vilma, por favor. Claro que sí. Pues les digo que hemos tenido algo muy interesante en este Facebook de este webinar. Tenemos mucha gente que nunca habíamos tenido y realmente es debido a que están muy interesados en un tema como este. Yo quiero primero que nada agradecer este magistral webinar y a Mariela por su valentía y compartir su situación de vida. Ahora tenemos a Georgina Orellana desde Tucumán presente y enviando saludos, a Miriam Elizabeth Pedroso, que también desde Resistencia Chaco nos envía un saludo. Elisa Tactuc dice, hola Marco, un súper saludo. A todos, Ángel Núñez, saludos de Cabos. Tenemos también a Verónica Sidarich desde Seattle, también a Sara Fanny desde Filman de Argentina, Norma Roseto desde Los Cabos también, Graciela desde la Argentina, y tenemos mucha gente de Argentina, también tenemos a Lau Lepe desde Vallarta y a Ale Salazar desde Guatemala, y también les cuento que hay Raquel Lucero, gracias Marco, y hay algo que me llamó mucho la atención de Mari Carmen Victoria, que uno de sus comentarios fue, quizá esto es más común y es en octubre, y me parece muy como, ¿por qué, verdad? Así que, ¿quién nos ayuda con esto para
para decirnos por qué en octubre es más común, ¿verdad? Y muchas gracias. Esto es todo en Facebook. Mucha gente apoyándonos y la verdad, como comunidad estamos presentes en esto. No están solos. Aquí estamos para ustedes y hoy es un momento muy grande para hacer conciencia de ello. Gracias por estar aquí y aquí estaremos para ustedes siempre, comunidad. Linda comunidad. Gracias, Vilma. Y aquí hay muchos mensajes también. Buenas noches desde Buenos Aires, Argentina. Muchos mensajes de gente en diferentes lugares. Entonces, no sé si hay alguien más que quiera preguntar, una sugerencia. Estamos invitándolos a todos a que se agreguen como panelistas, que abran su cámara. Jorge Diegues, Romy, Sandra, Ricardo, Lilia, que abran sus cámaras porque también es una importante a veces por lo menos ver nuestros rostros, aunque sea por este medio. Tenemos gente desde Guatemala, desde Uruguay, México, Argentina, Estados Unidos, diferentes estados de Estados Unidos también, Washington, Miami, Seattle, así que hay mucha gente. Si hay alguien, también algo importante es que vean que es una comunidad intergeneracional y ya tenemos a la familia Diegues desde Guatemala. Jorge Diegues, te escuchamos. Ricardo Diegues y Adrianita, los escuchamos. Por favor. Buenas noches. No sé quién primero. Usted, Ricardo. Buenas noches. Muy interesante la plática. De bastante ayuda para todas las personas que tienen ese terrible problema en su mente de querer atentar contra su vida. Lo que no mencionaron nadie fue que yo no soy religioso, pero yo creo que lo que uno en realidad, pues en mi caso, yo sí, gracias a Dios, pues yo creo en Dios, creo en que el único que nos puede dar fuerza para superar un montón de problemas, a mí me ayudó bastante. Yo sufrí bullying, sufrí cosas terribles en mi juventud. Y por la gracia de Dios jamás creo que pensé en llegar a ese momento tan terrible y tremendo que es el suicidio. Pero ahí es donde está la manera como la madre lo ha criado a uno. Una mujer no tenía educación en el sentido de que hubiera ido a la escuela, apenas sabía leer, apenas sabía escribir, pero sí me trató de hacerme un hombre responsable, y a pesar que yo viví mucho tiempo inmerso en el alcoholismo, a pesar de todos esos problemas de que a mí me abatieron, pero siempre yo creo que lo que me ayudó mucho, mucho fue la fe grande en un poder superior. Por eso le digo, no soy religioso ni nada, pero mi corazón y todo me ha dado resultado hasta el momento, creer en algo que es superior a uno. Así pues, de que les agradezco mucho, no me quiero extender porque me imagino que hay más personas de que quieren hacer uso de la palabra. Para todos, encantado de conocer ahí al señor que explicó, a la señorita de que dio su experiencia. Me imagino que ella vivió un calvario terrible, pero gracias a Dios ahí está sacando ella, participando lo que vivió, y eso es lo que a uno lo ayuda, contar, pedir ayuda. Gracias, muchas gracias. Ricardo. Gracias, porque conversar es sanar, ¿verdad? Hablar es sanar. Adrianita, ¿tú querías decir algo? Adrianita. Yo creo. Ok, está bien. ¿Tú quieres decir algo? Y aquí tenemos toda la Adrianita desde Guatemala. A ver, coméntanos, Adrianita, ¿cuál es tu pensar? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Adriana. Tengo
11 años. Pues yo tengo un comentario de que también aquí en Guatemala han habido también muchos casos de suicidio y hay un lugar en el que uno pasa, pero es como un puente, se llama Puente del Incienso y ahí se suicidan varias personas, se tiran de ese puente y es triste ver porque ahí ya pusieron rejas, pero también pusieron unos carteles de que Dios siempre va a estar con uno y de que no tiene que pensar en suicidarse y que Dios siempre lo va a acompañar a uno. Entonces, creo que hace bien pasar ahí en el puente y que uno pueda leer esos carteles que dicen que no hay que suicidarse uno. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Así que los mensajes positivos, no solo hablados, sino también escritos, hacen la diferencia. Muchas gracias. ¿Alguien más? Patricia, Sí, corazón. Sí. Por favor, la próxima conversación yo quiero que la dé toda Adrianita. Una gran inspiración para todos nosotros, escuchar a una hermosa, hermosa jovencita con semejante fuerza. Ya la tuvimos como panelista. Muchas gracias. En la generación, ¿verdad? Alfa estuvo con nosotros contándonos. Tuvimos varias chicas de diferentes países, pero sí, es una inspiración. ¿Alguien más que le gustaría compartir algo que sintió, que quiera? Tenemos la oportunidad de tener a Mariela, tener a Marco, así que es bienvenido. Recuerden que conversar es sanar y hay la oportunidad aquí de como comunidad sanar. Hay una manito levantada de María José por ahí. María José, por favor. Gracias, Marco. Buenas noches a todos. La verdad que es un honor para mí estar en este momento acá. Me tiembla un poco la voz, me da un poco de vergüenza hablar. Yo me sentí muy identificada con todo lo que están hablando. Muy identificada porque, bueno, me pasó, no quiero tampoco hablar de algo como que me lo ideaba o lo planeaba, pero sí sufrí una depresión muy aguda. Y bueno, o sea, yo me encerraba en mis conversaciones internas, en el sentido de que me costaba pedir ayuda y todos me veían como muy fuerte, y o sea, como que no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Y bueno, me quedo con eso de que no hay que quedarse solo, que hay que pedir ayuda, de que siempre hay posibilidades, de que hay instrumentos, herramientas y gente que te hace ver el camino para seguir adelante. Yo hice muchas constelaciones familiares, y bueno, y recurrí a un montón de lugares y personas que me fueron facilitando el camino. Y eso, gracias a Dios, ya lo pasé, y hoy lo puedo contar. Y bueno, eso como un título así como de sobreviviente o resiliente, y bueno, eso que dicen ustedes de no quedarse con la conversación de uno, porque a veces uno se cuenta historias que no son, o se cuenta un cuento, y hablando con otras personas te das cuenta que lo que te estás contando no es tan así, es lo que vos estás creyendo que es así. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, María José. Muchas gracias. Gracias, Majo, gracias. Está también Daisy, veo que levantó la mano. Por favor, Daisy Gutiérrez. Y luego Lorena. Claro que sí. Muchas gracias a Patti por las invitaciones. Este ha sido uno de los de las conversaciones o de las experiencias como que llegan. Siento ahorita ese nudo en la garganta al haber visto ese video tan impactante, porque es como de repente en nuestras vidas estamos en ese borde. Y como lo que estaban compartiendo del que no sabemos para dónde ir, de la importancia del hablar, del comunicar, de que no estamos solos en esto, y lo que está compartiendo también Adrianita,
sobre lo que está pasando y qué mensajes está dejando a la niñez, a la humanidad, de todo esto que sucede y de que es algo colectivo, de que de repente sentimos que ya no tenemos esa solución o no queremos hablarlo porque no queremos preocupar a las personas que están en nuestro alrededor, nuestros padres, hijos, lo que sea, y nos encerramos. Y algo que mencionó también mucho Marco que me queda así como impactada es que nosotros mismos nos autoaislamos. Nosotros mismos nos estamos haciendo a un lado por el miedo, por el qué van a decir, porque muchas cosas, como dijeron, ¿no? Que creamos ese mundo de ideas, ese cuento, que ni siquiera sabemos si es cierto o no. Y también me encantó la parte cuando mencionó que sobre los traumas, que los traumas podemos ver también esas oportunidades para reinventarnos, para mejorarnos. Y no solamente es quedarse con esa historia, con ese dolor, pero que también es nuestra responsabilidad, a lo mejor como yo antes me victimizaba mucho por la niñez que tuve, por la adolescencia, y estaba en ese viaje, en ese espacio, hasta que me paré responsable. Me paré responsable hoy como adulta y empezar a buscar esa sanación, esa liberación que ha hecho una transformación tremenda en mi vida personal, en la vida de mis hijos, en la vida de las personas que están a mi alrededor, porque he podido perdonar, he podido pedir perdón. Y lo que está mencionando ahorita se me viene mucho a la mente porque ahorita estamos en un grupo donde estamos leyendo los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz. Lo importante que es la impecabilidad de nuestras palabras, lo que nos decimos a nosotros mismos, que somos feas, que somos horribles, que nadie nos quiere, o sea, muchas cosas que nosotros mismos nos ¿verdad? Criticamos, autolastimamos en diferentes aspectos. Y con el simplemente hecho, como el video, como una vez más ese video me quedó así como muy claro este mensaje, que tenemos ese poder de la palabra. Tanto tenemos ese poder, como decir, ese como artefacto de doble filo. Tanto podemos lastimar como podemos ayudar a sanar. Y con eso me quedo, con el poder de que nosotros tenemos el poder de autosanarnos. Muchísimas gracias, Marco, por esa presentación tan excelente y a todos por organizar esto. Gracias, Daisy. Hermoso, Daisy, gracias, gracias. Hermoso tu compartir. Gracias. Vamos a ir con Lorena y después vamos a ir haciendo el cierre porque quiero contarles que en Argentina son ya las 11:20 de la noche, así como también dar el respeto del horario. Les agradecemos que estén aquí. Lorena, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, Marco, Patricia. Gracias, Mariela. La verdad es que date fuerte el pecho y al mismo tiempo uno se siente acompañado, ¿no? Gracias, Mariela, por abrir esa conversación, porque yo muchos años me viví en la vergüenza de sí, intentar suicidarme y hoy descubrir, gracias a Marco y a todo el equipo que lo acompaña, atravesar ese sufrimiento y ponerme al servicio para otras personas, poder hablarlo, poder ponerlo en palabras. También a quienes hoy eligen estar en su silencio y respetar el silencio de que hoy no pueden. Me encuentro en Córdoba ahora y también en Jujuy acompañando a mirar con otras mujeres cuál es la relación que tienen con su cuerpo. Daisy, me regalaste también eso. Y mirarnos más allá de una forma estética, ¿no? Y esos paradigmas que uno atraviesa en la vida. Yo quería agradecer también a Ricardo porque me la trajiste a mi mamá, cuando en su momento me decía, rezá, hija, que ya se te va a pasar. Y viene un poquito de todo. Así que gracias por abrir estas conversaciones que crean mundo. Así que muy, muy agradecida con todos. Muchas gracias. Gracias, Lore, gracias. Gracias, Lore. Y cualquier pregunta que tengan, Marco también dejó su página de internet y pueden escribirnos también a info@generacionesenacción.org
Nuestro enfoque es poder traer a más expertos siempre en el desarrollo personal y profesional y que sigamos creciendo como comunidad. Vilma, muchas gracias por ser nuestra anfitriona en Facebook. No sé si quieres decir algo, Vilma, por favor. Pues la verdad, estoy en un momento de agradecimiento y de emoción muy grande. Ver lo que podemos hacer como comunidad es fabuloso y fantástico. Lo que nos puede inspirar a todos en un momento a continuar, a seguir, a creer en nosotros mismos para poder ayudar a los demás. Y como dijiste, Marco, que me encantó, no estamos solos. Y hoy les digo a todos que Generaciones en Acción está aquí para ustedes. Nuestro corazón está para ustedes, para escucharlos, para que nos cuenten sus historias, para que sigamos adelante como comunidad. Y lo más hermoso que podemos hacer es hacerlo en nuestro idioma. De aquí a la Patagonia estamos en el español, así que continuemos con esto, llenémonos de fuerza, llenémonos de esa valentía para seguir adelante. Gracias, gente linda. Gracias por estar ahí para todos. Todos estamos para todos. Un gran abrazo donde quiera que se encuentren y grandes bendiciones, porque Dios está con nosotros. Tengan muy buena noche y gracias. Ahora, solo una cosita más. Quiero contarles que nosotros como organización estamos llenos de alegría y felicidad al compartir todo esto, pero también somos una organización no lucrativa, la cual nosotros estamos en un momento en el que podemos aportar. Recuerden que no hay donación pequeña, solo grandes corazones. Y esa es una manera en la que podemos decir, estoy presente. Gracias a Generaciones en Acción. Gracias, sí. Y recuerden que estos videos también y otros profesionales están en el canal de YouTube generacionesenacción.org. Lizzy, gracias por ser nuestra anfitriona en Zoom. No sé si quieres decir algo, Lizzy. Sí, me encantaría más que darle las gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Y solo dar un consejo que decía a Lorena, ¿verdad? Respetar el silencio, es muy cierto. A veces hay personas que no están listas ni preparadas para hablar. Pero una de las cosas que yo estoy aprendiendo es a observar y solo respetar ese espacio a través de observar y ver qué es lo que ha cambiado con esas personas que necesitan. Tal vez no palabras ni preguntarle ¿estás bien? Sino decirle, aquí estoy con un abrazo. Aquí estoy con una llamada. Aquí estoy con salgamos a tomar un café o venite a mi casa. Sé que por la pandemia es un poco difícil, pero los que sabemos que estamos vacunados y que sabemos que nos exponemos lo menos posible allá afuera y tenemos un amigo o amiga o conocido o conocida que necesite ese apoyo, como recomendó Marco, está el Zoom, están las videollamadas. La tecnología nos conecta de una manera increíble. Yo solo quiero darles a conocer que también existe el apoyo en el silencio, con un abrazo, con una sonrisa, porque hay mucha gente allá afuera que aunque no la conozcamos, lo único que está buscando de uno de nosotros es una sonrisa. Un buenos días, un buenas noches, un hola, y aunque pases de largo. Pero eso va a ser la diferencia muy grande en esa persona. Muchas gracias, Marco. Gracias, Mariela, una vez más por llenarme de valor con tu experiencia. Muchas gracias. Y por favor, familias, que este tema no se quede en el tabú. Sigamos informándonos, sigamos conociendo más sobre este tema para poder ayudar más que nada a los niños. Como mencionaba Marco, lamentablemente esta es una pandemia que se vive en las escuelas. Todos en algún momento hemos sufrido bullying, unos más que otros. Y ese bullying ha llevado a muchos niños a cometer suicidio. Entonces, empecemos desde casa enseñándole a los niños que lo más importante que hay es el amor y el respeto, para que no cometamos o sigan cometiendo ese error de dañar, porque somos, como seres humanos, somos un arma de doble filo. Podemos dañar o podemos ayudar a sanar. Muchas gracias a todos una vez más. Los quiero mucho. Gracias, Lizzy. Y ahora sí, vamos a dejar para terminar la pantalla a Mariela
y de último a Marcos, y después les voy a pedir de favor que abramos nuestros micrófonos para realmente agradecer infinitamente a Mariela y a Marco. Entonces, Mariela, por favor, si gustas despedirte. Muchas gracias, Patricia, por todo y lo que dijo Lizzy, maravilloso, de verdad que empecemos con no dejar estas conversaciones aquí, que continúen. Gracias a todos por su participación y por abrir su corazón a escuchar un poco más de mi historia. Muchas gracias. Gracias, Mariela. ¿Marco? Sí, claro. Primero quiero darle las gracias a Mariela. Me pareció tan hermosamente inspiradora el abrir el corazón y traer la vida en vez de traer ninguna teoría. Y quiero darle las gracias a ella por la fe en la vida. Y si esa fe viene de Dios o si esa fe viene de un poder superior, mejor, porque eso hace que nunca estemos solos. La gente que cree que hay algo más grande es la gente que más capacidad para ser resiliente tiene luego. Pero también quisiera darte las gracias, Patricia, por tan hermosa iniciativa. Gracias, gracias Vilma, gracias Lizzy, gracias a cada uno de ustedes, gracias Daisy, gracias a cada compartir, gracias Lore, gracias María José. Gracias, gracias de corazón, gracias Ricardo, gracias por traer el corazón, gracias Adriana, me llevo esa maestra hermosa de 11 años. Y les quiero hacer una última invitación a todos. Cerremos haciendo una declaración cada uno para cada uno, pero cada uno para todos. Cerremos diciéndonos, no estoy solo, no estoy sola, venga lo que venga. Y que esa sea la base para vivir en comunidad hasta el último suspiro. No estoy solo, no estoy sola, venga lo que venga. Gracias a cada uno, un abrazo inmenso. Amén. Ahora sí, por favor, también muchas gracias a todas las generaciones que están. Amandita, muchas gracias. ¿No quieres decir algo? Lo único que puedo decir, gracias por tanta enseñanza, porque la edad no importa, todos los días aprende uno. Y me emocioné bastante, porque hay personas que prefieren callar a exponer lo que sienten. Gracias por esas palabras. Ahora sí, les pido por favor a todos que abramos el micrófono. A ver, animémonos y sí. Vamos todos. Muchas gracias. Como dice, con un compartir de amigos. Agradecer. Gracias. Gracias a todos. Te amamos, Marco. Mariela, te amamos. Gracias a todos. Nos vemos el Buenas noches. El 7 de octubre para otro tema. Un placer. Feliz noche. Un abrazo a todos. Bendiciones.